La economía ha estado presente desde los primeros pasos de la humanidad, donde el hombre basaba su supervivencia en actividades como la caza y la pesca. Es importante mencionar que la base de la supervivencia del hombre primitivo era la comunidad. Con el pasar de los años y gracias a la aparición de nuevas herramientas y técnicas en lo que se refiere a actividades como la agricultura y ganadería, la comunidad fue adquiriendo una nueva característica, lo que se conoce como sedentarismo, y con ello la aparición del excedente económico, es decir, la producción que excedía el consumo. Este exceso de producción llevó al hombre a la necesidad de intercambiar los bienes que le sobraban por bienes que necesitaban, y este tipo de intercambio fue el trueque. Con el tiempo, estas sociedades fueron adquiriendo mayor poderío y con ello las constantes contiendas militares que dieron lugar a la aparición de las primeras sociedades esclavistas, como la egipcia, la griega y también la romana. Pero bueno, ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando de la historia de la economía, y para poder hacer más fácil esta situación, vamos a dividir esta en dos etapas, la etapa precientífica y la etapa científica. En este video en específico, hablaré sobre la etapa precientífica, que va desde el pensamiento griego y romano hasta el mercantilismo, más o menos entre los siglos 4 a.C. hasta el siglo 17 después de Cristo. Empecemos esto con el pensamiento griego y romano. Si bien la sociedad griega, cuna de la civilización occidental, tuvo grandes avances o contribuciones en la ética, la lógica y otros campos, no podemos decir lo mismo en cuanto a la economía. Sin embargo, existieron intentos embrionarios de análisis económico. Por ejemplo, podemos mencionar a diferentes autores para este periodo. Por ejemplo, uno de ellos es Jenofonte, que decía que la capacidad humana de liderazgo era el rasgo o variable principal para la administración. Como ya sabemos, para esta época, economía significaba la administración del hogar o la administración de la casa. Otra cosa que mencionaba este pensador era que para generar excedentes económicos en la familia, la ciudad o el estado, se necesitaba habilidad, orden y división del trabajo. Otro pensador griego que trató con mayor detalle los asuntos económicos fue sin duda Aristóteles, quien plasmó estas ideas en sus obras Política y Ética. Enseguida pasaré a detallar algunos de los más importantes. Por ejemplo, Aristóteles se ocupó de los principios del valor del dinero y el interés. También habló sobre el dinero y mencionó algunas de sus funciones. Por ejemplo, él decía que servía de medio de cambio, que también servía de medida de valor, y también la de ser unidad para la acumulación del valor. También habló sobre las formas de obtener riqueza. Él mencionaba que se podía obtener riqueza por adquisición natural, es decir, mediante la agricultura y pastoreo. También por medio del trueque, que es en realidad el intercambio de bienes por otros bienes, y mediante el préstamo de dinero. Bueno, Aristóteles no estaba tan de acuerdo con esta última forma, ya que él decía que era antinatura, puesto que para su tiempo generar dinero a partir de un préstamo era de carácter usurero y la usura estaba condenada. En cuanto a los pensadores de la antigua Roma, podemos mencionar a Catón, quien se refirió principalmente a la actividad agrícola en Roma, ya que una de las actividades más extendidas para este tiempo era justamente la agricultura. Otro pensador importante fue Varrón, quien sugirió a los romanos regresar a los campos para evitar el empobrecimiento. Pero bueno, sacando una conclusión general de esta época de la historia económica, podemos decir que sin duda los griegos fueron los que aportaron en gran medida al pensamiento económico, ya que incluso en periodos como la Edad Media tuvieron gran influencia. Si bien en la Edad Media no hubo muchos avances teóricos en cuanto a la economía, es importante mencionar que en la práctica la economía tuvo avances notables. Uno de los pensadores que supo sintetizar los problemas de su época fue Santo Tomás de Aquino, quien en realidad reprodujo las ideas de Aristóteles para su contexto. Él desarrolló ideas sobre el comercio, la usura, la propiedad privada
y los sistemas salariales. También hablaba del justo precio, que consistía en la recompensa justa del trabajo efectuado, por lo que él decía que el precio no debe ser un medio de enriquecimiento. Ya para el siglo XV, con el dominio de los estados europeos sobre nuevos territorios en América y la creciente competencia comercial que se daba entre ellos, surge el mercantilismo, que es de lo que vamos a hablar ahora. El mercantilismo es un conjunto de ideas políticas y económicas que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Los mercantilistas proponían una mayor intervención del Estado en la economía, es decir, tomar medidas proteccionistas, con el fin de formar estados lo más robustos posible en cuanto a la economía. Asimismo, los mercantilistas planteaban que la riqueza de las naciones era alcanzable mediante una balanza comercial positiva, es decir, en la acumulación de metales como el oro y la plata. También tenían especial énfasis en cuanto al comercio exterior, siendo partidarios de las exportaciones, pero tenían cierto recelo o rechazo en cuanto a las importaciones. Entre los principales representantes podemos mencionar a Jean-Baptiste Colbert, a Thomas Moon, a William Petty y también a Antonio Serra. Pero es importante mencionar que no son los únicos, ya que este pensamiento se extendió por toda Europa y habían pensadores, por así decirlo, en cada país.